Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay. Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay, pues eres paz en medio de la tempestad, eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Eres mi fuerza en la debilidad, eres mi luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre.
súper feliz. Me gustaría que primero oráramos y entregáramos este tiempo a Dios para que yo no les diga cosas que vienen de mí y para que ustedes no escuchen cosas que quieren escuchar. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta noche, te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor. Te pido que me uses de manera sobrenatural para poder enviar un mensaje directo desde tu corazón hasta el corazón de todos los que están aquí, papá. Te pido que no me dejes hablar a mí, quita todo mi conocimiento, mi ego y todo lo que soy y permíteme ser solo tú dando un mensaje de amor, papá. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Y pues bueno, vamos a empezar. Creo que ya había visto ahí por ahí en la promo que esta Predi la llamé el escritor. Espérenme porque no veo a Polito. Ahí está. Y bueno, pero les voy a platicar por qué. O sea, yo no soy escritora ni nada, pero me puse a investigar. Pero les voy a platicar que en la pandemia crearon un grupo de jóvenes de Latinoamérica en donde soy parte como el liderazgo. De chicos y jóvenes desde los 16 hasta los 25 años que comparten de Jesús en TikTok, en Instagram, en YouTube y en otras redes sociales. Entonces este grupo se llama Resilient. En el liderazgo estoy yo y una niña que se llama Steph Figueroa, la cual hoy forma parte de una de mis mejores amigas. Aunque no la conozco y nunca la he visto, he tenido todo el tiempo para estar con ella platicando, WhatsApp, videollamada, etc. Y se ha convertido en una de las personas más importantes para mí. Entonces un día en una de estas llamadas que duran como 80 horas, me puse a platicar con ella y me contó que forma parte de una cosa que se llama rol. Entonces, como no sabía, me contó específicamente todo lo que era un rol. Y entonces les voy a platicar. Hagan de cuenta que es como un grupo de WhatsApp en donde crean como una temática o una historia y hagan de cuenta, este grupo va destinado solamente, por ponerte un ejemplo, a un cuento de hadas en donde cada hada puede tener cierto superpoder. Entonces, para que a ti te dejen pasar ese grupo de WhatsApp y puedas formar parte, tienes que enviar un tipo currículum de tu personaje. O sea, le pones cómo se llama, cuántos años tienes, cuál es su superpoder, cuál es su pasado, cuál es su presente, quiénes son sus papás, cuánto mide, cuánto pesa, etc. Entonces, cuando me empezó a platicar, me empecé a debrayar muchísimo pensando en cómo un escritor se tomaba el tiempo de crear un personaje con tantas características. Así que, bueno, de chicos nos enseñaron que las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Y bueno, ya después del desenlace está el final. O sea, literal en la escuela solo es eso, inicio, nudo, desenlace y fin. Pero me puse a pensar y dije, no creo que un escritor solamente piense en el inicio, en el nudo, en el desenlace y en el final. Así que me puse a investigar y realmente los escritores se rompen la cabeza en hacer una historia, un cuento, una película, lo que sea. Así que bueno, te voy a platicar cómo es que un escritor hace una historia. Pero en sí, ¿qué es lo más importante de la historia? Que son los personajes. O sea, la historia normalmente viene de una inspiración, de una idea, basada en hechos reales, etc. Pero un personaje tiene que estar 100% creado por el escritor y tiene todo un trasfondo. Así que les voy a explicar cómo funciona. Pero antes de decirles el listado de cómo crear a un personaje, les quiero hablar sobre el protagonista. ¿Alguien aquí sabe qué es un protagonista? ¿Qué? Exacto. Yo pensaba, igual que Pam, que los protagonistas solo se llamaban protagonistas porque eran los principales de una historia. Pero en realidad no. Me puse a checar un poquito más a fondo y la palabra protagonista viene del griego protagonistis, formada de protos y agonistis. Protos viene de primero y agonistis de agonizante o luchador. O sea que protagonista no es el principal, sino que es el primer agonizante o el primer luchador. ¿Qué quiere decir? Que todos los protagonistas tienen que sufrir. Y me imagino que te suena muy familiar este término de sufrir, porque seguramente en tu vida has pasado por ciertas etapas o ciertos procesos que te han hecho el protagonista de tu historia, el principal agonizante.
bueno, ustedes han visto en series, en Netflix, en películas y en miles de lugares que siempre los protagonistas tienen pasados súper trágicos, o sea, están huérfanos, se muere el amor de su vida, se muere su mejor amigo, o son abandonados, etc. Esto es por eso, porque los protagonistas tienen que tener un pasado tan trágico que puedan cumplir con el propósito de la serie. Así que bueno, vamos a hablar del inicio, nudo y desenlace. Para que tú puedas llegar de un inicio a un desenlace, tiene que haber una transformación. Para que tú llegues de un punto A a un punto B, va a haber algo que te transporta. En una historia es la transformación. Así que bueno, ahora ya te diste cuenta que tú eres el protagonista de esta historia. Ahora, también sabemos que en las historias siempre hay un antagonista. Vamos otra vez al griego, antagonistis, anti, que es opuesto o contrario, y agonistis, que es agonizante o luchador. Entonces el antagonista es el contrario al agonizante o al luchador. La configuración de un antagonista es dificultarle la vida al protagonista y hacer que no triunfe. Ya sabes quién es, ¿no? Bueno, obviamente el enemigo es el antagonista de tu historia. Pero déjame decirte que el autor de tu libro ya sabe que el antagonista nunca va a ganar a pesar de lo mucho que se pueda esforzar. Cuando tú como escritor escribes una historia, una película o lo que sea, creas al antagonista para darle aquí feeling a la historia, pero en realidad sabes que a pesar de que se esfuerce mucho, nunca le va a ganar al protagonista. Así que bueno, el enemigo no sabe tu futuro, pero tú sí sabes el de él. Te quiero repetir, el enemigo no sabe tu futuro, pero tú sí sabes el de él. Así que bueno, ahora sí nos vamos a ir con el listado de cómo crear un personaje. Lo primerito que vas a hacer es un perfil básico. Su nombre, su edad, su género, su ocupación, etc. ¿Por qué? Porque estas características van a afectar directamente las decisiones que tome el personaje. Entonces Dios lo primero que pensó fue cuál era tu nombre. ¿Por qué? Porque este va a repercutir en tu personalidad. Después Dios creó todo de ti. Tu género, a qué te ibas a dedicar, cuáles iban a ser tus gustos, etc. Aquí dice, elige un buen nombre, amplía el perfil, crea una historia. ¿Por qué? Porque todos los personajes en este rol que les platico de mi amiga tenían que tener un pasado, circunstancias que ya pasaron pero marcaron un aprendizaje, cosas que lamentó o cosas que disfrutó muchísimo, pero cosas que marcaron y que afectarán todo el relato o cómo va a manejar las situaciones que le sobrevengan. Por eso tenemos un pasado que de repente no es lo que quisiéramos, pero es lo que el escritor tiene que poner para que nosotros podamos cumplir nuestra función. Obviamente un presente, una función. La función es por qué aparece este personaje en la historia. Nosotros no somos el único personaje en nuestro libro, no somos el único personaje en nuestra historia ni en nuestra vida. Estamos rodeados de seres humanos que forman parte de esta historia. Pero aquí te quiero decir que en el listado encontré que uno de los mayores errores de un escritor al crear un personaje es crearles funciones iguales o sin valor. Y aquí el listado dice, a esos elimínelos. Así que yo te quiero preguntar hoy, ¿quiénes son esos personajes en tu vida que tienen una función sin valor? Porque realmente esas personas que no aportan algo a tu vida no deben de estar en tu historia. Bueno, gracias, adiós. Bueno, vamos con la que sigue. Una motivación. Esto es algo súper importante. Yo he visto muchísimas personas en la vida que van por muchas metas, pero nunca tienen una motivación. Y esa es la principal causa por la cual no cumplen sus metas. ¿Por qué? Porque no hay éxito sin motivación. No hay éxito sin motivación. Recuerda que para cumplir cualquier cosa en tu vida necesitas un porqué. ¿Cuál es la razón por la que tu personaje quiere lograr un objetivo? Luego, una meta. Obviamente ya tienes una motivación, pero ¿para dónde vas? Puede ser temporal o puede ser definitiva o puede ser parte de la historia. Pero recuerda que si no hay cambio, no hay historia. O sea, si no hay metas que cumplir, no va a haber una historia que contar.
Después también, obviamente, le agregas miedos, deseos, debilidades, fortalezas, aptitudes, intereses, manías, qué lenguaje va a hablar, etc. Yo la verdad nunca me había puesto a pensar que necesitabas tantas características para solo decir Pedrito, el de 5 años que va al kinder. O sea, para Pedrito, que va al kinder, que tiene 5 años, crearon todo un pasado de dónde son sus papás, en dónde nació, cuáles son sus deseos, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus aptitudes, y absolutamente todo lo que pensaron para que tú solo lo vieras en ese libro. Y después desarrollan toda su personalidad, cómo ha afectado su historia en su personalidad, en el tipo de decisiones que toma, qué tipo de persona es, cómo reacciona o cómo es, pero todo basado en sus experiencias. Así que ustedes, obviamente, la mayoría sabe sobre el eneagrama o sabe sobre esta clasificación de personalidades que se llama MBTI. Los que no saben, no se preocupen. Hay varias maneras, estas solo son 2 ejemplos, pero hay varias maneras de medir las personalidades o de clasificarlas. Hay varios libros en donde dicen, no, pues hay este tipo de personalidad, este tipo de personalidad, este otro tipo de personalidad, pero en realidad solo tú puedes determinar qué tipo de personalidad tienes, porque aunque no va a ser exactamente como la que dice el libro o exactamente como la que dice internet en el test de ahí de que te metiste, va a ser lo que más se aproxime, porque obviamente Dios no solo creó 9 tipos de personalidades, pero sí creó ciertas que se pueden parecer las unas a las otras. Entonces, por ejemplo, en el eneagrama tenemos al pacificador, el reformador, el ayudador, el triunfador, el individualista, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son tipos de personalidades que en el rol que les conté de mi amiga tienen que estar determinados, o sea, no puedes enviar el currículum de esta persona si no mandas qué tipo de personalidad es. Y yo decía, bueno, pero un nada que tiene el poder de teletransportarse, ¿para qué quiere un tipo de personalidad? Y me decían, pues porque todas las decisiones que tome van a ser basadas en esta personalidad y en el pasado que ella tiene. Entonces, cuando ellos mandan sus mensajes de WhatsApp, que están ahí creando una historia, o sea, de repente escribe uno, de repente escribe otro, y van creando una historia, y de repente uno se enamora del otro, todo tiene que estar 100% justificado por su personalidad y su pasado. Así que bueno, esperen. Gracias. Ayer un amigo me invitó a grabar un cortometraje para su escuela. Él estudia cine y está en un examen para 3 materias. No me acuerdo bien, pero hagan de cuenta, producción, edición y guión. Entonces, fuimos David Trigos, Peps y yo a grabar este cortometraje. Sí, luego los invitamos. Están los castings abiertos. Entonces, este era un guión que había escrito mi amigo y me di cuenta, o sea, como ya tenía escrita este mensaje, empecé a analizar cañón el guión que tenía mi amigo para su cortometraje. Ya saben, o sea, un cortometraje no cuenta una historia full, sino que solo es un cachito. Pero bueno, aquí había 2 personajes. Uno era Peps y el otro era yo. Peps se llamaba Samuel y yo me llamaba Silvia. El punto es que Peps agredía físicamente a Silvia. Esto no salía en el cortometraje, pero era eso era el antecedente o el pasado de Silvia, que la agredían físicamente. Y entonces, dentro de la historia o dentro del cortometraje, lo que sí se transmitía era que Silvia estaba ya súper loca, o sea, ya tenía así de que un trauma súper emocional, porque la trataban muy mal. Entonces todo el tiempo estaba en súper shock, estaba pensando que abrían la puerta, que le querían pegar, que le gritaban, etcétera, aunque en realidad no estaba pasando nada de eso. Entonces aquí me pude dar cuenta de qué tipo de personalidad tenía, qué historia le tuvieron que crear a Samuel para hacer este personaje y qué tipo de personalidad tenía Silvia y qué historia le tuvieron que crear para poder desarrollar este personaje. Entonces, a Silvia le tuvieron que dar este pasado súper trágico, que era este antecedente de que tenía que ser abusada físicamente para poder llegar al objetivo de la historia, que en este caso, en este cortometraje, era matar a Samuel. Obviamente esto es súper extremo, pero a lo
que voy es que si ella no hubiera tenido este antecedente, esta historia y este tipo de personalidad, no hubiera llegado al objetivo de la historia. Así que ahora te quiero explicar rápido con un ejemplo chiquito, para que me entiendas por qué todo lo que te platiqué. Y es, si yo estoy escribiendo una historia y el objetivo de la historia es que, no sé, Emily se vaya a París y ponga un restaurante, entonces, ¿qué tipo de pasado le voy a dar a Emily? Bueno, yo lo que haría sería decir, bueno, Emily tiene que pasar por cierto proceso para madurar, poder abandonar a su familia o alejarse de su familia para irse a París y después darle ciertos conocimientos para que pueda abrir un restaurante. ¿Cómo haría esto? No sé, quizá rompiéndole el corazón, no sé, que le haya dolido mucho irse de país y cortar con su novio o alguna cosa simple. ¿Para qué? Para que ella madure y pueda llegar al propósito de la historia, que es abrir su restaurante. Pero si yo quisiera que, no sé, vamos a poner un nombre, Marco venciera con una bomba atómica a un superenemigo para salvar al mundo, entonces el pasado y la personalidad que yo le daría a Marco no podría ser la misma que yo le di a Emily, porque el propósito de Marco es mucho más grande que el de Emily. Así que a Marco le haría pasar algún abandono, o quizá la muerte de sus padres, o quizá la muerte de su mejor amigo, no sé. El punto es que esta parte, o sea, a lo que voy es que dependiendo del pasado, dependiendo de la dificultad del pasado, va a ser el propósito que tiene destinado el escritor. Así que hoy yo te quiero platicar algo demasiado personal y espero no llorar. Ay, sí. Pero bueno, yo tuve una vida bastante complicada. Cuando yo era muy niña, desde muy niña, estaba buscando la manera de huir de mi casa. O sea, para mí lo más importante era irme y escapar de mi situación familiar. Así que a los 11 años de edad empecé a trabajar. Y desde los 11 años de edad, que los niños normales a los 11 años lo que hacen es, no sé, jugar o platicar con sus amigos respecto a la caricatura favorita o cosas así, yo a los 11 años ya hacía cuentas para ver cuánto dinero me faltaba para poder pagar un depósito, una renta, gas, luz, agua, etc. Entonces empecé a pasar muchas situaciones dentro de mi casa que me lastimaban. Pasó un tiempo y a los 17 años por fin conseguí el dinero exacto para irme de casa. Así que a los 17 años abandoné mi hogar. Obviamente estaba súper motivada por la ira, el enojo, el odio, etcétera, ¿no? Hoy mi situación familiar es otra, les digo, o sea, todo está bien, muchas gracias por preocuparse, pero todo está cool, pero a lo que voy es que tuve una situación demasiado complicada, me fui a los 17 años y ahora imagínense a una niña de 17 años que nunca conoció de Jesús, que nunca le hablaron del bien y del mal, que todo era bueno, que todo mientras no lastimaras a nadie estaba bien, que la vida era la libertad y que todo estaba padrísimo. A los 17 años, sin conocer de Jesús, sola, sin dinero, sin familia, sin nada, me alejé por completo de mis papás, perdí contacto con mi familia y empecé a vivir un estilo de vida que hoy puedo determinar como horrible. Tal vez en ese momento para mí era lo máximo, no tener reglas, no tener una autoridad, no tener absolutamente a quién rendirle cuentas. Yo me iba de fiesta, me canso. Me iba de fiesta, me drogaba, tomaba, estaba súper sola, me refugiaba en hombres, estaba todo el tiempo enfocada en cosas súper del mundo y por más acompañada que estuviera de hombres y de amigos y de amigas, al final al llegar a mi casa estaba sola. Nunca tenía que comer, dormí en el piso muchísimas veces, no tuve que comer muchos días, sufrí de abuso sexual, abandono, etc. Pero yo estoy segura que a pesar de que yo me sentía muy lejos de mi familia y muy abandonada por mis padres, no fue hasta ese día que me encontré con papá. Y cuando me sentí lejos de mis papás, me di cuenta que sí tenía un padre, que sí se hacía cargo de mí y que sí todo el tiempo estaba conmigo. Y bueno, entonces
Ahora toda la tragedia empieza a tener sentido. Si yo no hubiera pasado por esto, quizá nunca hubiera llegado a este lugar, nunca hubiera llegado a relacionarme con Jesús y nunca hubiera podido ser de bendición y de testimonio para el mundo. Así que hoy te quiero decir esto: sin transformación no hay éxito. No hay manera de triunfar, no hay manera de tener propósito en la vida sin transformación. Así que Dios ya tenía todo esto controlado, estoy segura que Dios tenía todo esto planeado. Y estoy segura que si mi personaje, en este caso, si yo estuviera escribiendo una historia, pudiera preguntarme, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué estoy teniendo que pasar por este proceso? ¿Por qué mataste a mis papás? ¿O por qué mataste a mi mejor amigo? ¿O por qué me violaron? ¿O por qué me abusaron? ¿O por qué, etcétera? Dios te diría, confía en mí. Estás a punto de ser el héroe de tu propia historia. Estás a punto de cumplir el propósito que es necesario para superar esto. Gracias. Y sabes, yo hoy más que nunca me siento muy tranquila, o sea, me siento muy en paz porque me doy cuenta del nivel que Dios está forjando en mi propósito a través de esta historia. Y si me dieras opción a vivir eso trágico de mi pasado otra vez, te diría que sí, porque sé que va directamente relacionado con mi propósito. Y si tienes por ahí donde anotar, o de verdad grábatelo en el corazón y en el alma, es esta frase: la dificultad de las adversidades es directamente proporcional a la grandeza del propósito. Entre más abajo estés, entre más difícil estés pasando, entre más cosas duras te estén pasando, quiere decir que Dios tiene un gran propósito contigo. Dios tiene un gran propósito contigo. Nada de lo que has vivido es en vano. Y sabes, quiero que me acompañes a Santiago 1, del 2 al 4. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. ¿Qué está diciendo aquí Dios? O sea, considérate dichoso, siéntete alegre cada vez que tengas pruebas, porque estas van a hacer que estés completo. O sea, estas pruebas van a poder llegar del punto A al punto B por una transformación. Así que yo hoy quiero animarte a eso, a que te alegres cuando las cosas se pongan diles, a que tomes la mano de Dios y le digas: juntos vamos a cumplir el propósito que tú tienes para mí. No importa qué es lo que esté pasando, no importa qué es lo que tenga que pasar, no importa qué tan dura se ponga la tormenta, yo te doy la mano y confío en el propósito que tú tienes para mí. Y voy a ir a Jeremías 29:11. Y aquí quiero que pongas mucha atención. Sé que ya lo has leído muchas veces, pero quiero que cambies de perspectiva esta vez. Dice Dios: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que Dios sabe los planes que tiene para ti, sabe los planes que tiene para mí, y sabe que estos son para cumplir el propósito que tiene para tu historia. Así que hoy, cuando tú te estés sintiendo mal, cuando estés pasando un momento difícil, cuando estés llorando, cuando estés en depresión, cuando te esté pasando algo duro, di: Jimena, yo sé los planes que tengo para ti. Sé los planes de bienestar, son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Víctor, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Pame, no importa lo que estés pasando, porque yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y sabes, estamos en un libro en donde los personajes aparecen y desaparecen, en donde nos dan alegrías y nos dan desilusiones, donde hay drama, donde hay acción o donde hay ficción, donde Dios habla y a veces también se calla, donde hay soledad o donde hay mucha compañía, donde Dios va moldando nuestras vidas y nuestros caracteres. Cada decisión que tomamos va escribiendo nuestra propia historia.
A veces quisiéramos mover las cosas, quitar a los personajes o mover las circunstancias, el dolor, porque olvidamos que hay un escritor principal. Dios ha escrito todo esto sabiendo que a través de esos sucesos y ese entorno y esas cosas que viviste, lo conocerías. Y llevaríamos nuestra relación al siguiente nivel con Él, porque este camino es por el que podemos lograr nuestra meta en Dios. Hay capítulos de tu vida que quizá no quisieras volver a leer. Hay ese libro que no quisieras volver a abrir. Pero, ¿sabes? Han sido de vital importancia para una vida llena de propósito en Dios. No te afanes. Dios ya sabe el desenlace y el final de tu historia. Recuerda que tienes que soltar la máquina de escribir para que Dios pueda tomarla. Y sabes, en Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Sabes, yo sé que si tú quisieras tomar esa máquina de escribir y decirle: Dios, no escribas tú porque yo quiero hacer esto, Dios te diría: es que mis pensamientos no son los tuyos y tus caminos no son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos. No escribas, hijo, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Y sabes, esto también anótatelo. No trunques el propósito de Dios por tus caprichos. No trunques lo que Dios quiere hacer contigo, con tu vida, con el plan que Él tiene para ti, por un capricho de lo que tú quieres para ti. Deja que Él siga escribiendo tu libro, el cual va a ser de mucho impacto y de testimonio a la vida de cientos, hoy, mañana y para siempre. Y sabes, Dios te ama, y todo lo que ha planeado y todo lo que ha pasado en tu vida y todo lo que ha estado escrito en tu historia, el único propósito que tiene Él en tu historia es engañarte para truncar tu propósito. Pero Dios ya sabe que Él no va a ganar. Dios ya sabe que el antagonista nunca gana. Y ya te lo dije, tú ya sabes el final del enemigo y Él no sabe el tuyo. Por eso está enojado tratando todos los días de engañarte, de decirte: no lo vas a lograr, no puedes, no eres capaz, no eres suficiente, no eres amado, tu papá no te respalda, tu papá no te ama. Pero ¿sabes qué dice el escritor de tu historia? Yo ya puse el punto final y tú ganaste. Tú ganaste. Y bueno, solamente quiero recordarte lo valioso que eres y lo importante que es tu pasado. Yo sé que la Biblia incluso dice que dejemos el peso que nos estorba, que dejemos el pasado atrás y que corramos con perseverancia la carrera que Él tiene para nosotros. Pero ¿sabes? Yo te digo hoy que recuerdes tu pasado, que recuerdes tus heridas, que vayas a ese lugar en donde te hicieron daño, que vayas a ese lugar en donde sufriste, ese lugar donde lloraste y donde no entendiste a Dios. Yo te digo que vayas a ese punto en donde no sabías qué hacer, en donde necesitabas guía y dirección. Y que ahí, en ese momento duro, en ese momento que no comprendías, te arrodilles ante Dios. Y que le digas: gracias Dios, gracias papá, porque me hiciste pasar por esto, porque tú me tiraste para poder recogerme, Dios, para poder escribir ese propósito y esa historia que tú tenías conmigo. Y no importa lo difícil que sea, y sé que estoy diciendo palabras mayores porque yo te estoy diciendo que sufrí de abuso sexual, que sufrí de abandono, que sufrí hambre, que sufrí muchas cosas que no son fáciles, y que no te estoy diciendo que son menos o que son mínimas o que no importan, sino que te estoy diciendo que ahí en el piso fue donde Dios forjó tu fuerza y en donde Dios llegó a cumplir su propósito contigo. Así que no importa qué tan difícil y qué tan abajo estuviste, Dios te va a poner en lo más alto, en lo más alto.